¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 71% de efectividad. Me fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un rico like, suscribirte y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas al código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 23 de febrero. Empecemos con la Copa do Brasil o la Copa de Brasil, el encuentro entre Ceilândia versus Santos, el equipo del Rey Pelé. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Ceilândia. De los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota. Y Santos de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Santos juega irregular. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Ceilândia como local, y Ceilândia como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Ceilândia juega bien como local. Y Santos como visitante tiene 2 empates, 3 derrotas, así que Ceilândia no juega nada bien como visitante, aún no conoce la victoria. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Ceilândia y un 21% a que gana Santos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Europa League, el segundo torneo más importante de Europa a nivel de clubes. El encuentro entre el PSV versus el Sevilla. Este es el partido de vuelta. En el primer partido el Sevilla lo ganó 3-0. Veamos si bajas. El PSV tiene una baja y Sevilla tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas. Más de la mitad del equipo. Tomando en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a PSV, de los últimos 5 encuentros, PSV tiene 2 empates, 2 derrotas, perdón, 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que PSV viene bien. Y el Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, el Sevilla viene mucho mejor. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Sevilla, así que Sevilla es el favorito. Disculpen. Veamos cómo le va al PSV como local, y el PSV como local juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y Sevilla como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Sevilla no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana el PSV y un 27% a que gana el Sevilla. El pronóstico para este encuentro es más 6.5 corners, es decir, como mínimo habrán 7 corners, más 6.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Manchester United versus el Barcelona. En el primer partido quedaron 2-2. Veamos si hay bajas. Manchester United tiene 3 bajas, 4 bajas y Manchester United tiene 3 bajas y Barcelona también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que Manchester United viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Barcelona viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona y una victoria para el Manchester United. Es decir que el Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va al Manchester United como local, y el Manchester United como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Barcelona como visitante tiene 5 victorias, 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gane el Manchester United y un 28% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es una apuesta nueva, es decir, Bet Builder, o que quiere decir crear apuesta, ¿no? Si entras con la aplicación dice Bet Builder, y si entras a través de la página web dice crear apuestas, ¿no? Es
más 1.5 goles y multigoles que habrán de 2 a 5 goles. Recuerda, el pronóstico es más 1.5 goles y multigoles que habrán de 2 a 5 goles. La opción se llama Bell Builder o crear apuesta. Bien, nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la Roma versus el Salzburgo. Veamos de bajas. La Roma tiene una baja y el Salzburgo tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Roma de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Roma es irregular. Y Salzburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Salzburgo juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio, como mínimo hace gol. Veamos enfrentamiento entre ellos, el también lo ganó Salzburgo, así que Salzburgo es el favorito. Veamos cómo le va a Roma como local, y Roma como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que la Roma juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Salzburgo como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Salzburgo juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana la Roma y un 27% a que gana el Salzburgo. El pronóstico para este encuentro: el primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a la tercera copa más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre el CFR Club versus la Lazio. Veamos si bajas. Es partido de vuelta. Bajas. El CFR Club tiene 3 bajas y la Lazio también tiene 3 bajas. En las estadísticas y en las estadísticas al CFR Club de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y la Lazio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que la Lazio juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para la Lazio, segunda victoria para la Lazio, 1 victoria para el CFR Club, es decir que la Lazio es el favorito. Veamos cómo el CFR Club como local, y el CFR Club como local tiene 2 victorias, 2 empates, perdón, 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que el CFR Club no juega nada bien como local. Y la Lazio como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que el Lazio juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el CFR Club y un 40% que gana la Lazio. El pronóstico para este encuentro es más 6.5 corners, es decir, mínimo habrán 7 corners, más 6.5 corners. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Fiorentina versus el Braga. Veamos, en el primer partido lo ganó Fiorentina 4-0, el partido de vuelta. Bajas. Fiorentina tiene una baja y el Braga también tiene una baja. O sea, las estadísticas, y en las estadísticas a Fiorentina de los últimos 5 encuentros, Fiorentina tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Fiorentina juega irregular. Y Braga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Braga viene bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Fiorentina, es decir que la Fiorentina es el favorito. Veamos como la Fiorentina como local, y Fiorentina como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Fiorentina juega irregular. Y Braga como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Braga juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Fiorentina y un 29% a que gana Braga. El pronóstico por este encuentro es menos 11.5 corners, es decir que habrá menos de 12 corners, menos 12.5 corners. El torneo, y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, es la Copa Libertadores. Vamos al encuentro
entre Maldonado versus Fortaleza. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Maldonado de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, así que Maldonado viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio, y aún no conoce la derrota. Y Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Fortaleza también viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. ¿Cómo le va a Maldonado? Y Maldonado como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Se podría decir que el Maldonado juega bien como local. Y Fortaleza como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Fortaleza juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Maldonado y un 50% a que gana Fortaleza. El pronóstico por este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y estamos gustando los videos, no te olvides dejar un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.